muchos bulos que llamaron la atención de la sociedad estadounidense de los felices años 20 fue el promovido por Sanford Yarrell. Entonces, en aquella época era un joven reportero del New York Herald Tribune, que era considerado por sus superiores pues como un profesional reputado e industrioso, y que fabricó una noticia falsa que acabó costándole pues el empleo. Si bien alcanzó pues una notoriedad tan importante que incluso la revista Times se hacía eco de su fallecimiento en febrero de 1962 a la edad de 64 años en Long Beach, donde ella pues se fijó su última residencia. Bueno, algunos estudiosos que se han acercado al personaje sostienen que quizás su intención fue ilustrar de alguna manera lo diferentes que fueron las cosas para los ricos durante los años de la famosa ley seca. ¿Quién sabe si con esa finalidad Yarrell se inventó una historia pues que estaría durante 5 días en la primera página del periódico y que apareció por primera vez el 16 de agosto de 1924? Según la misma, la noticia, ¿vale? En un lujoso barco anclado justo en el exterior de las 15 millas de aguas territoriales norteamericanas frente a la bahía de Nueva York, los ricos se pegaban la gran fiestorra y consumían ríos y ríos y ríos de whisky entre bailarinas, señoritas de compañía y una banda de jazz negro. O sea, es literal, ¿vale? Literal. Mientras, en el continente, pues los peatones, los humanos de a pie, no podían llevarse al gaznate una humilde jarra de cerveza sin jugarse entrar en Girona, ¿vale? El artículo llevaba por título: los neoyorquinos beben suntuosamente en un barco café de 1.700 toneladas anclado a 15 millas de Fire Island. Según contaba, allí llegaban pues los grandes señorones con sus superyates a beber destilados y champán de la mejor calidad a última hora de la tarde y se entregaban pues al vicio y a la depravación hasta el amanecer. Hora pues en la que ya eran devueltos a la costa a bordo de sus lujosas embarcaciones privadas, ricas en detalles. Las noticias pues que probablemente Yarrell las dictaba por teléfono a una mecanógrafa de la redacción desde un bar no lejos de la sede del periódico, y hablaban de alcohol, mujeres, jazz en el misterioso barco que tenía una bandera inglesa y no tenía ningún nombre en el casco, al que pronto pues claro, numerosas embarcaciones del estado de Nueva York salieron a buscar imagínense, para buscar ese barco para correrse la gran juerga, y que naturalmente, pues claro, mucha gente no lo encontraron en ningún sitio, ¿vale? Lo cierto es que es verdad que sí corrían rumores en los muelles del Lower East Side que contaban historias sobre un barco, o varios de ellos, que en alta mar habían violado la ley seca, y en alguna ocasión, y donde cierta gente adinerada se lo habían montado, pues claro, divinamente. O sea, razón por la que los jefes de Yarrell le habían encargado que se informara sobre este asunto. Independientemente, también es verdad de que es muy probable que hubiera quien puntualmente burló la legalidad de ese modo. O sea, obviamente que tuvo que ocurrir, ¿vale? La cuestión es que el redactor, incapaz pues de dar con el barco, lo que hizo fue inventárselo y contar la historia pues gracias a un puñado de contrabandistas de ron que supuestamente habían conocido, que se habían conocido entre ellos y que se la había referido para llevarle hasta allí tras asegurarle que no era un agente del gobierno, ¿vale? Yarrell pues se vino arriba, se animó, llegó a contar que había pasado una noche en el navío de la Iniquidad, cuyas servilletas incluso llevaban bordados el nombre del desaparecido crucero alemán Federico el Grande, y que una vez a bordo, tras constatar la presencia de numerosas coristas desempleadas a bordo, se había acostado tras estar de parranda a las 4 de la mañana en un compartimento por el que había pagado $5, ¿vale? Heridos en su orgullo, para no ser menos, los periódicos de la competencia, como el Evening Post, no solo se hicieron eco de la noticia, sino que la corroboraron e incluso fueron un poco más lejos todavía. Se vinieron más arriba, citando realmente testimonio de algunos agentes de aduanas que venían a realmente a confirmar que los ricos de la ciudad efectivamente que echaban una canita al aire, o 2, o 3, o 4 en el barco, a pesar de que a esas alturas
ya no solo lo buscaban sin éxito, crápulas y curiosos, sino hasta las mismísimas autoridades federales. O sea, el New York Times llegó a titular el día 17 que los guardacostas habían puesto en marcha un operativo especial para cerrar el cabaret flotante de inmediato. Para sostener el bulo, que generó un extraordinario revuelo y aguantó 5 días, Yarrell se acabó inventando que el barco del pecado, al ser descubierto, se había desplazado hacia el norte, aguas canadienses. Pero la noticia falsa, como una especie ahí de bola de nieve, ya había escapado de su control y parece que las autoridades aduaneras, intentando pues dar con el navío, incluso habían abordado algún crucero de línea esperando descubrir infructuosamente que no era lo que parecía, ¿vale? Así que las cosas, el 21 de agosto la presión pudo ya con Yarrell, que envió al Gerald su último escrito, el de su confesión, decía de anticipándome al natural castigo por mi falta, escribió todo esto, ¿vale? Y asegurándole mi sincera pena en relación con todo el asunto, le hago llegar mi renuncia como miembro de la plantilla del Herald Tribune a efectos inmediatos. Pues una mentira más, o no. A ver, que nosotros somos muy listos, Nosotros somos muy listos. Ustedes, imagínense en aquella época. ¿Quién no se iba a escapar para echarse una cerveza de Strange? Vamos, hombre, ya te digo yo. Ahí cayó hasta el tato. Bueno, que nada, que nos vemos el próximo día. Hasta luego.